Realmente es extraordinario cómo con los ejercicios del corazón que hemos hecho, que permiten recuperar la atención a la existencia del corazón, sin no dejarlo dado como algo que está ahí, como un mueble que está ahí, que sirve, ¿no? Como una licuadora que pues, cuando quiero hacer el licuado pues la uso y cuando no pues ni existe, sino como un protagonista fundamental. Entonces lo que estaba leyendo, sistematizando, es cómo primero, digamos, el percatarnos y dirigir nuestra atención hacia la zona del corazón. Esto ya lo saca del baúl y lo pone enfrente, y de hecho lo pone adentro. Segundo, el combinarlo con la respiración, es decir, el tomar conciencia de la respiración y desde ya esa localización o ubicación que el corazón está allí y estar atendiendo, inclusive lo puedo y lo hago como lo hemos hecho con la mano, porque pues, eso nos permite reafirmar esta voluntad de poner mi atención ahí. Lo que se ha visto es que al vincular la atención de la respiración con la atención en el corazón, se genera una sintonía. Y si bajamos un poco la velocidad de la respiración, ¿no? Como lo hicimos en uno de los ejercicios, que haces haces tu inhalación, 1, 2, exhalación, y sigues así, en la atención, en el corazón, se provoca una sincronía que eleva un patrón que han hecho, una medición de variabilidad, ¿sí? El índice de variabilidad. Y ya habíamos hablado, y es una de las grandes, para mí, descubrimientos, sobre todo para personas que tienen problemas o tienen miedo de problemas del corazón, que es que piensan que la arritmia es una premonición de un infarto, ¿no? Entonces, pues cada vez que nos enamoramos, cada vez que nos emocionamos, pues resulta que nos va a dar un infarto, pues no. Al contrario, lo que estaba revisando en estos días es unos datos muy interesantes, que es que hay una correlación de 99% entre una baja del índice de variabilidad, es decir, que el corazón empieza a funcionar como una máquina, que es así como milimétrico, tic, 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 con infartos. Ahí sí. Es decir, que lo que el corazón necesita, una expresión de la salud del corazón, es un alto índice de variabilidad. Que te emocionas, que te tranquilizas, que... Exacto, que el corazón, o sea, que haya exacto, qué bueno que lo dijiste, es como que haya una vida emocional rica, que haya una conexión entre lo que te está pasando, lo que está ocurriendo en tus otros órganos, en tu piel, en tus músculos, en tu cerebro, en tu percepción del mundo, que el corazón esté conectado. Y entonces, pues yo no he penetrado ahí, no sé si hay estudios ya más celulares, moleculares, pero es como si el ritmo monótono cansara al corazón. Es algo muy sutil, pero muy profundo. Es muy profundo, porque además es como si estuviera reafirmando la frase, que es una de las esencias del trabajo que hemos hecho, que es: el corazón no es una bomba. Cuando lo visualizamos como una bomba, prendemos una bomba y ¿qué oímos? Todo parejito,
¿verdad? Porque es un eje girando, perfecto el eje, todo mecánico, ¿no? Si le mientas la madre a la bomba, pues no se enoja, ¿no? No se altera. ¿no? Si hay pandemia o no hay pandemia, pues la bomba no le pasa nada. Entonces es un poco como que una mecánica que hace que los latidos del corazón sean exactamente iguales, agota el corazón y lo acerca a la patología. Entonces, regreso. Cuando se coordina la conciencia en el corazón con la respiración y se baja el ritmo de la respiración a aproximadamente 6 o 7 respiraciones por minuto, que por eso hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhalación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cuando sacas eso te da como entre 6 y 7 respiraciones por minuto. Cuando se produce eso, se produce una sincronía que eleva el índice de variabilidad del corazón. ¿Qué quiere decir? Coloca al corazón en su hábito de salud. Y tercera parte, que lo hicimos también. Cuando en esa sincronía, que le llaman ellos coherencia, convocas emociones, personas, situaciones, objetos que te causan compasión, alegría, benevolencia, empatía, ¿no? Las emociones, los sentimientos más que más nos ocasionan una sensación de bienestar. Entonces esa triada, recapitulando, ¿no? Ubicar la presencia del corazón y dónde está. Vincularlo con la respiración, bajando el nivel el ritmo de la respiración. Y 3, porque el corazón es un cerebro, como ya habíamos visto, el 60% de las células del corazón son neuronas. Y además a través del nervio vago está conectado con la amígdala. Y la amígdala es el centro de la memoria también en el cerebro. Entonces se conecta la memoria que tiene el corazón con la amígdala, que almacena también la parte intelectual de la memoria, y se produce un estado de bienestar. Esa es la esencia de las visualizaciones, de las meditaciones en las cuales convocamos imágenes. No nada más imágenes visuales, sino imágenes. Por eso en las religiones, que no tenemos que entrar en ninguna religión, pero por eso en las religiones se convocan ciertas, por ejemplo, ese es el papel de los rezos. Cuando los católicos dicen, como, bueno, yo no sé mucho, pero Ave María Purísima, no sé qué, bueno, eso, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. O un mantra en la cultura hindú o budista, lo que estás es convocando imágenes sonoras, ¿verdad?, que convocan emociones de bienestar. ¿Ya? Entran como en un estado hipnótico. Como en un estado hipnótico en el mejor sentido de la palabra. O sea, de sintonía emocional y de vinculación con algo que te produce una sensación de bienestar. Por ejemplo, seguro que todos tenemos recuerdo de nuestra abuelita, cuando éramos niños, que nos contaba un cuento, o algo, cuando nos hacíamos el pastel de elote o lo que sea, ¿verdad? Y eso inmediatamente convoca toda una memoria de sensaciones, de situaciones, de empatía, que se reproduce y empieza a generar hormona del factor de crecimiento, que es la hormona que restaura y pone en salud
en estado de regeneración celular la mayor parte de las células del cuerpo. Se estabiliza y genera la producción de la melatonina, que precisamente activa el sueño, el buen sueño. Es decir, que el insomnio es un estado de disfuncionalidad de la glándula pineal y de la falta de producción de la melatonina. Entonces, esta triada produce un estado impresionante de bienestar emocional e intelectual. Otra cosa más, se ha visto que cuando el corazón eleva su índice de variabilidad y se encuentra en una coherencia, ¿sí?, la actividad cortical se estabiliza y aumenta la eficacia. Por ejemplo, han hecho estudios con jóvenes o con personas que se les aplica, que están en exámenes o que tienen que hacer una presentación en las empresas, por ejemplo. Se aplica esta técnica y su eficacia intelectual aumenta increíblemente. Entonces, también estamos trabajando a nivel intelectual. Es decir, que el corazón, el trabajo, está poniendo en sintonía al corazón, al cerebro y a todos los demás órganos, y se está produciendo un estado de bienestar profundo. Finalmente, la cereza del pastel, el estrés. Habíamos dicho además que había una correlación estrechísima, fundamental, entre el estrés crónico y la inflamación crónica. Y de hecho, la arteriosclerosis, habíamos dicho, en realidad mucho más que ver con las grasas y todo eso que se inventó, tiene que ver con la inflamación y la irritación crónica que va irritando y socavando las paredes internas de las arterias, y como respuesta, es como cuando tienes una herida y te la estás quitando la costra y se te infecta, y al final se genera una capa de queratina y se calcifica, porque como está todo el tiempo irritada y va perdiendo sus capas, el cuerpo reacciona calcificándola y formando una costra, y a eso es a lo que se le llama la arteriosclerosis. Entonces, cuando tú bajas el estrés, bajas la inflamación crónica, que es la enfermedad del siglo XXI, lo que está detrás de la inmensa mayoría de todas las patologías. Entonces estás trabajando con el estrés. El estrés es el corazón del problema emocional e intelectual. Entonces, ¿qué trabajo se hace? ¿Qué son los otros ejercicios que hacemos? Una vez que estás en ese trabajo, puedes percatarte y hacerlo en tu diario de aprendizaje, qué situaciones o recuerdos provocan una sensación de estrés en ti. Y eso tiene dos componentes. Darse cuenta de lo que significa el estado de estrés, porque nos hemos acostumbrado y hechos adictos al estado de estrés. Cuando el estado de estrés es un estado importantísimo y sanificador, pero por momentos. Entonces, leía hace unos días, lo que nos pasa a las personas es que ni siquiera sabemos cómo es sentir el estrés, porque nadamos, es como el pez que no ve el agua, nadamos en un estado emocional e intelectual del estrés. Y entonces hay un ejercicio muy sencillo que es cerrar los ojos y recordar, traer a la memoria corporal un momento en los últimos años en los que hayamos estado a punto de tener un accidente automovilístico o de cualquier tipo. Casi nos caemos de una escalera muy alta. ¿Qué siento?
el corazón empieza a latir fuerte, mis vísceras se contraen, mis músculos se tensan, se anula toda mi cuestión intelectual y pongo mi atención en algo, ¿verdad? Todo ese patrón ya ni siquiera lo notamos. Entonces el primer aspecto es percatarnos del patrón del estrés. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente en mi cuerpo? Y segundo, poder identificar cuáles son las situaciones internas o externas, los recuerdos, las frases, los tonos de voz, ¿no? Cuando llega un correo electrónico de mi jefe, de mi tía con la que estoy peleada, o con el vecino con el que me peleé, ¿cuáles son las situaciones en los meses o días con los que está asociado esa sensación de estrés? Entonces, cuando yo detecto que estoy en esa situación de estrés porque lo estoy sintiendo y porque veo en mi intelecto y en mi emoción que estoy asociado a eso, por ejemplo, se empieza a producir la acidez estomacal, empiezo a tener colitis, mis hombros duelen, ¿verdad? Eso es el estado de estrés. Entonces puedo hacer esa otra ejercicio que es, ¿no?, esta rueda, esta dona, en donde al inhalar sube, penetra y baja, sube, con la respiración y convocando emociones, situaciones, personas, seres que me asocio en mi mundo emocional con el bienestar. Y eso lo que se ha visto es que desarticula, porque orgánicamente, ahora sí que le deja mi corazón y mi cuerpo, porque lo que pasa es que la corteza está dominando e imponiéndole una interpretación intelectual del estrés, o sea, de el tigre, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre, el tigre, y entonces así vivimos. Entonces cuando hacemos eso es como que la parte orgánica adquiere más fuerza y le dice al cerebro, no güey, no hay ningún tigre, o sea, espérate, no pasa nada, y se balancea y se reduce la sensación y el estado de estrés, porque lo que han visto es que cuando se hace eso empiezan a ver las hormonas, que es las hormonas del sistema simpático, la adrenalina, ¿no?, la cortisona, todas las hormonas del estrés y la actividad desatada del sistema nervioso simpático. Lo que han visto es que baja y se equilibra. Y habíamos visto que ese era el otro factor del infarto y de las enfermedades cardiovasculares, un sistema nervioso simpático desatado y un parasimpático, que es el de la tranquilidad, el del estado contemplativo, el de atender lo cotidiano, completamente deprimido. Entonces lo que se ha visto cuando se trabaja esta parte en donde primero me doy cuenta de que vivo en el estado de estrés y cómo es el estado del estrés y cuáles son las situaciones emocionales y las memorias, los recuerdos a los cuales se ha asociado la reacción del estrés. Entonces cuando me percato de eso, hago el trabajo y convoco esos recuerdos y esas personas y esas situaciones y esas actitudes en las cuales yo estoy en un estado de apertura, de recepción y de contemplación, ¿no? Y eso lo que hace es que rompe esta cascada de interpretación del estrés permanente. Y claro, como siempre he dicho, no sé si vieron que ayer mandé el audio o el video del umbral. Eso no es porque ya hice hoy el ejercicio y entonces ya mañana se me fue el estrés, no, son muchos años, entonces necesitamos meses
a veces quizás hasta 1 o 2 años, o a veces hasta más, pero al menos unos 6 meses, para que entonces el sistema rompe ese círculo vicioso y la sabiduría del corazón empieza a guiar al cerebro hacia un estado de higiene natural y de salutogénesis del mundo emocional, intelectual, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería como compartir, ¿no? Esa ya como una recapitulación ya completa de cuál es la profundidad. Bueno, y eso es un pedacito, o sea, hay muchas otras cosas que de hecho vamos a empezar a investigar en el laboratorio, en el grupo que yo coordino, que es lo que le llaman la cardioinmunología. Es decir, cómo directamente, ya no nada más la psiconeuroinmunología, sino la cardioinmunología. Y de hecho nosotros le llamamos cardioendocrinoinmunología, porque resulta que el corazón es una glándula. Secreta, por ejemplo, oxitocina, que es tengo por ahí un libro que dice la glándula del amor. Si saben que la oxitocina es la que desata el parto, por ejemplo. Pero no es nomás eso, sino es la glándula del amor. Desata una cantidad de emociones, de ternura, ¿no? De protección, de empatía. Bueno, todo lo que es la crianza. Todo lo que es lo que un bebé nos genera. O sea, vemos un bebé y entonces empieza el corazón a producir oxitocina. Entonces, esta parte de que es cómo el corazón en este estado que ya describí empieza a secretar hormonas. Hormonas que tienen efectos benéficos increíbles sobre el funcionamiento del organismo. Y eso es lo que se le llama la cardioendocrinoinmunología, ¿verdad? Pero bueno, ya nada más en este sentido elemental del cuidado de lo emocional e intelectual, pues ya vimos cuál es la importancia del trabajo de la educación del corazón que estuvimos haciendo durante estos últimos meses prácticamente, ¿no? Entonces un poco nada más una invitación, porque con eso termino, se sugiere que se hagan algunos de estos ejercicios, los que hicimos, sobre todo la parte, porque pues, es difícil que estemos haciendo varias veces al día, la del corazón del mundo, porque requiere pues, irte a un lugar y dedicarle sus 5 o 10 minutos para estar con el atractivo natural. Eso lo interesante es hacerlo al menos una vez a la semana. Pero lo que se ha visto en estos institutos que estudian el corazón es que es importante en este trabajo de sanación del índice de variabilidad y de todo esto, educación para reconectarnos con el corazón, de hacer estos pequeños ejercicios como este que ¿no? hicimos ahorita, el de la dona o el de tomar contacto, sincronizarlo con la respiración y luego convocar una imagen. Un minuto. Se recomienda hacerlo 2 o 3 veces al día. Por ejemplo, al levantarme, al acostarme y en un momento en que pare a la mitad del día. Pero es muy importante realizarlo cotidianamente, porque si no, pues no funciona, ¿no? Entonces, nada más decir que la sugerencia o lo que se ha visto, que cuando empieza ya después de algunos meses a surtir efecto de bajar el estrés crónico y la inflamación crónica, es que se realicen estos ejercicios durante 1 minuto, al menos 2 o 3 veces al día.